por supuesto, como ya le comentaba, y esto con nosotros, nuestro pediatra de cabecera, el doctor Miguel Ángel Andrade Padilla. Muchísimas gracias por venir con nosotros. Cintia, Gracias, muy buenos días. Una época donde justamente vale la pena prevenir, vale la pena saber qué tenemos que hacer con nuestros hijos, si van a la escuela o si tienen hermanos. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes de esta temporada, doctor? Precisamente la entrada de la escuela persisten las enfermedades infectocontagiosas. Entre ellas tenemos cuadros gripales, faringoamigdalitis, otitis, problemas de sarampión, problemas de varicela, problemas de rubiola y las gastroenteritis. Y como bien decías, Pamela, la pediculosis, los piojos también, que llevamos un buen rato, varios años ya con este problema tan serio. Oye, y entonces, para todas estas enfermedades, ¿qué es lo más recomendable? ¿Que los niños entonces se queden en casa cierto tiempo o que con tratamiento sigan asistiendo a la escuela? Va a depender de cada enfermedad. Mira, cuando hablamos de prevención de enfermedades infecciosas, tenemos 5 pilares fundamentales. El primero de ellos es la higiene, una buena alimentación, ejercicio físico, actividad física, un buen descanso, horas de sueño y sobre todo de lo que hemos hablado últimamente, la vacunación. Fundamental todo esto. La higiene es muy importante, el baño diario. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud recomienda el lavado de manos en forma continua y con esto se abaten mucho las enfermedades infecciosas. Simple y sencillamente con una práctica que podemos realizar en cualquier momento. Si en determinadas circunstancias no existe agua, jabón, para poderse lavar las manos, los geles con alcohol son muy buenos para evitar este tipo de infecciones y de transmisión de enfermedades, sobre todo enfermedades respiratorias. Claro, vale la pena decir, y ya lo habíamos platicado contigo en algún momento, que si utilizamos geles hay que barrer, ¿no? Los residuos del gel con algún tipo de toalla o con algún tipo de papel, para que entonces sí funcione, porque dejarnos nada más el gel así y así. No, correcto. Hay que limpiarse y el gel precisamente con toallas de papel. No se recomiendan mucho las toallas de tela o que se compartan ellas porque se ensucian y se quedan ahí los virus y las bacterias. Entonces lo ideal son toallas de papel y depositarlas en la basura. En el bote de basura. Por eso, y ahorita, perdón, justo que nos decías los 5 puntos, creo que es muy importante como pues la rutina y hacer los horarios, ¿no? O sea, que tengan su hora entonces del baño, su hora de comida, de hacer un poco de actividad física y el sueño, que muchas veces el regreso a clases lo platicábamos o justo en lo que van entrando, como se acostaron más tarde, les está costando un poquillo más de trabajo, entonces también están más huraños y entonces esto les baja las defensas también. Así es, un sueño con pocas horas o no reparador baja las defensas. Un niño alrededor de los 4 años debe dormir entre 10 y 11 horas. Conforme van creciendo, lo mínimo en el adolescente son 8 horas al día para tener unas buenas defensas. Y la alimentación, sobre todo una alimentación a base de verduras, frutas, carnes blancas, pollo, pescado, una buena cantidad de vitaminas, vitamina C, complejo B. A ver, doctor, vámonos ahora sí que pianito, pero de volada porque se nos va a acabar el tiempo. A ver, mi hijo tiene sarampión. Aviso a la escuela. ¿Los demás qué tienen que hacer? Los que se quedan en la escuela y yo con mi hijo en casa si tiene hermanos. Se queda tu hijo en casa durante una semana, semana y media. El resto de los niños que estuvieron en contacto con tu hijo se tienen que quedar aislados y bajo vigilancia. Ahí no podemos hacer que los niños vayan a otro grupo o que salgan al recreo y contagien a otros niños. Hay que dejarlos pues hasta cierto punto separados del resto de los niños de la escuela. Y lo que decía Pamela, si tienen hermanos, porque yo he escuchado muchas mamás que dicen, no, mejor que le dé ahorita y entonces los juntan casi con los primos y todo. Que coman juntos, que coman con la misma cuchara para que ya de una vez los dos al mismo tiempo. Oye, qué terrible. Sí, esto es una realidad muy frecuente entre las familias. Bueno, lo ideal es que sean vacunados esos niños. Tener sus vacunas, su esquema de vacunación bastante completo que tenemos en nuestro país, ya lo hemos hablado. Y prácticamente, fíjense, la inmunización o la defensa empieza desde el primer día de edad. Desde el primer día de edad ya se puede vacunar contra hepatitis B y contra tuberculosis. Wow, bueno, pues ahí está. La verdad es que son puntos que ya los hemos venido tocando, pero que es muy importante que no se nos olvide y bueno, siempre tenerlos muy, muy, muy presentes. De verdad, doctor, muchísimas gracias porque está muy bien, como decía, a lo mejor ya hay unas que son mamás, pero otras si están pensando ser mamás, que de una vez vayan haciendo su organigrama porque no es nada cosa fácil. Así es, pero es muy divertido ser papás. Eso sí, sin lugar a dudas.